Hoy quiero que veamos brevemente entonces una introducción a la doctrina de la providencia, muy brevemente. Y quiero que consideremos, antes de presentar las posiciones más importantes y básicas, lo que se conoce como lapsarianismo. Lapsarianismo. ¿Qué es el lapsarianismo? Es el estudio del orden de los decretos de Dios antes de crear este mundo. Hay dos posiciones básicas, el supralapsarianismo y el infralapsarianismo, y el debate acá simplemente es el siguiente. ¿Qué es lo primero que Dios deseó, quiso u ordenó antes de crear el mundo? ¿Él quería salvar y para eso decretó la caída del hombre? ¿Él quería salvar y entonces necesitaba seres a los que salvar? Y entonces, en segundo lugar, Él crearía a los hombres y de alguna forma haría que ellos caigan. O, eso es el supralapsarianismo, o el infralapsarianismo. Dios quería crear un mundo de criaturas libres, sabía que iban a caer, y entonces, en segundo lugar, Él decretó, ideó el plan de salvación en Cristo. Supralapsarianismo, infralapsarianismo. Los dos están principalmente enfocados en el asunto de la caída y la redención, las dos posiciones. Las dos están compuestas por el prefijo lapso, viene de lapsus en latín, que significa caída. Supralapsarianismo, la palabra supra significa arriba, infra es abajo. Entonces el supralapsarianismo diría que el decreto de Dios de redimir está sobre la caída y es la causa de la caída. En el supralapsarianismo, y esta es la posición calvinista congruente, Dios principalmente desea salvar e incluso condenar. Y para eso Él necesita criaturas malignas a las que poder salvar y a las que poder condenar. Entonces el deseo de Dios de salvar e incluso de condenar es anterior al decreto de crear este mundo y permitir la caída. ¿Lo entienden? El infralapsarianismo es la posición opuesta. Ellos dirían, el deseo de Dios era hacer un mundo de criaturas libres. Y Él sabía que esas criaturas libres iban a pecar. Podrían no haberlo hecho. La historia podría ser diferente. Adán y Eva tenían la capacidad de decir no a Satanás cuando él llegó al huerto en Génesis capítulo 3 para ofrecerles unirse a su rebelión cósmica. Satanás podría haber dicho que no, podrían no haber caído. Los ángeles que se rebelaron podrían no haberlo hecho. Dios sabía que lo harían, pero entonces, en segundo lugar, Dios estaría dispuesto, este sería su deseo, encontrar una forma de redimir al hombre y no abandonar la creación. Restaurar el propósito original, tener una comunión con el hombre. Ese es el debate, esa es la cuestión. Ahora, como ya será muy evidente para ustedes, el supralapsarianismo es el calvinismo congruente. El infralapsarianismo es el arminianismo. Ahora, vamos a examinar rápidamente el supralapsarianismo y el infralapsarianismo. Entonces, supralapsarianismo. Muy bien, recuerden que la semana pasada resumimos la teología calvinista sobre la predestinación con este nombre: determinismo causal. Tanto calvinistas como no calvinistas suelen resumir el calvinismo con esta frase, determinismo causal. ¿Por qué? Porque en el calvinismo, una vez más, como ya lo expliqué, Dios es la causa que determina absolutamente todo cuanto sucede. A modo de repaso, Edwin Palmer, un teólogo calvinista clásico, lo dice así: Él decide y hace. Las dos palabras son importantes para entender el determinismo causal. Dios decide y hace que sucedan
todas las cosas que suceden. Es decir, Dios tomó la decisión de que suceda absolutamente todo lo que sucede, pero a la vez Él lo lleva a cabo, decide y hace que sucedan todas las cosas que suceden. El movimiento de un dedo, el latido de un corazón, la risa de una niña, el error de un mecanógrafo e incluso el pecado. Todas las cosas, sigue diciendo Palmer, incluyendo la incredulidad y el pecado, proceden del decreto eterno de Dios. Por eso el determinismo causal también suele llamarse teología decretal. Porque todo está absolutamente decretado por Dios. Respecto a la caída del hombre, una vez más Calvino dice, Dios no solo previó que Adán caería, sino que también ordenó que debía caer. No solamente previó que debía caer, ordenó que debía caer. En el calvinismo clásico, Dios quería que nuestros padres pequen. Cuando Él dice a Adán y Eva, no coman del árbol, del fruto del bien y el mal, en realidad Él sí quería que lo hagan, y de hecho había decretado que lo hagan, había predestinado que lo hagan. ¿Por qué Él lo haría? Una vez más, esto es lo que los calvinistas dicen para poder mostrar los polos extremos de su carácter, su bondad y su severidad. Su bondad y su severidad, y para poder mostrar de manera extremadamente dramática su bondad y su severidad, Él necesitaba criaturas malignas a las cuales mostrarles bondad y severidad. En el supralapsarianismo, las criaturas y el mal somos solamente medios para que Dios pueda cumplir la meta final de mostrar los polos extremos de su carácter en la redención y en la condenación de los hombres. ¿Por qué haría eso? Los calvinistas dirán, Él haría eso por amor a sí mismo. Por amor a sí mismo. La venida de Cristo al mundo para salvar a los pecadores, incluso en este sentido, está motivada principalmente por el amor de Dios a sí mismo y de manera muy secundaria por amor a la humanidad, porque el deseo principal de Dios es mostrar una vez más su extrema bondad y su extrema severidad al redimir a unos pocos escogidos y condenar al resto. Muy rápidamente, en palabras de algunos calvinistas, Piper dice, ¿y por qué creó un mundo que sería como este mundo, un mundo que caería en pecado, un mundo que cambiaría su gloria por imágenes? Recuerden, el calvinismo es una teodicea. Pretende tener la respuesta al por qué el mal existe. Entonces, ¿y por qué creó un mundo? Dice Piper, que sería como este mundo, un mundo que caería en pecado, un mundo que cambiaría su gloria por imágenes. ¿Por qué permitiría, guiaría y sustentaría un mundo así? Respondemos, para alabanza de la gloria de la gracia de Dios mostrada supremamente en la muerte de Jesús. Este es un lado de la moneda de dos caras. Él quería mostrar su gracia, la redención. Primero Él pensó entonces en este sentido en mostrar su bondad. Después, para poder mostrar su bondad, por así decirlo, entonces Él pensó y creó seres y decretó que caigan en pecado. Entonces después les mostraría su bondad a algunos y no a los demás. John MacArthur, con la retórica de un predicador, dice: Dios desea poner su gloria completa en la pantalla, y para que Dios ponga su gloria completa en la pantalla, esta es la motivación de Dios, y poder mostrar todos sus atributos, tiene que mostrar su compasión, su misericordia, su gracia, su perdón y su bondad, y con el fin de mostrar toda esta armadura de atributos tenía que haber pecado. Sin pecado no hay piedad, sin pecado no hay gracia, sin pecado no hay perdón. Ahora, hermanos, es muy importante que ustedes entiendan que esto es simplemente lógica. Lógica calvinista. Es filosofía. El calvinismo parte de una idea demasiado fuerte de la soberanía de Dios, y entonces después seguirá su lógica prácticamente hasta las últimas consecuencias y dirán este tipo de cosas. Piper vuelve a decir una vez más, y acá tenemos el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, la condenación. ¿Qué exaltará a Dios más que salvar a todos? En el calvinismo, como el hombre no tiene libertad significativa, como no depende en ningún sentido del hombre responder al evangelio y salvarse, como todo está absolutamente predestinado, la pregunta que al teólogo calvinista se le suele hacer: ok, y si eso es así, ¿por qué Dios no salva a todos? ¿Por qué no lo hace?
¿Por qué simplemente Él no salva a todos los hombres? ¿Qué exaltará a Dios más que salvar a todos? La respuesta dada por los calvinistas, dice Piper, es que es de mayor valor la manifestación de toda la gama de la gloria de Dios en ira y misericordia. Así que si todos fuesen predestinados para salvación, Él no podría mostrar su ira. ¿Dónde? En el infierno. Entonces, hermanos, esto es realmente repugnante. No hay otra palabra para decirlo. En el caso de los escogidos para salvación, tienen, por así decirlo, la suerte de haber sido separados y creados para recibir la bondad de Dios, ser recipientes de la bondad de Dios. Y por eso difícilmente algunos calvinistas se quejen, si es que tienen seguridad de su salvación, de toda esta teoría. Pero en el pobre caso de la gran mayoría de los hombres más grandes que la multitud de las estrellas, ellos fueron creados como meros instrumentos, medios, con el único propósito. Ellos nacieron y fueron mantenidos con vida con el único propósito y serán mantenidos con vida por los siglos de los siglos con el único fin de que Dios pueda mostrar cuán severo puede llegar a ser cuando Él hace que una de sus criaturas se rebele contra Él. Es por eso que el calvinismo es tan traumático para cristianos amorosos que realmente desean que sus seres queridos y que de hecho todos los hombres sean salvos. Es por eso que muchos, de hecho, calvinistas luchan con la idea de que ellos son más buenos que Dios. Porque ellos jamás estarían de acuerdo con crear incontables seres humanos, solo como leña, como carbones, para que Dios pueda mostrar en el infierno por los siglos de los siglos cuán severo Él puede ser. Cuando de hecho Él podría salvar a todos, cuando de hecho Él podría no haber creado el pecado jamás. Entonces, a fin de que Dios pueda demostrar su gloria en el calvinismo, mostrársela todavía no entiendo a quién. Un Dios autosuficiente no necesita mostrarle nada a nadie. Dios estaría dispuesto a hacer todas estas cosas. Calvino, una vez más, a modo de repaso, dirá que cada hombre es creado con el fin o de poder mostrar, ser un vaso en el que Dios muestre su bondad o un vaso en el que Dios muestre su ira. No todos los seres humanos, dice él, han sido creados con el mismo destino, sino que para algunos ha sido preordenada la vida eterna, mientras que otros recibirán condenación eterna, según cada cual ha sido creado para uno u otro fin. Decimos que fue elegido, es decir, predestinado para vida, o reprobado, es decir, predestinado a condenación. Piper, una vez más, dice: Dios es más glorificado por haber creado, gobernado y dirigido un mundo como este con toda su maldad. Con toda su maldad. Hay un cliché, de hecho, calvinista muy común. Ellos dirán: si hay un caso en el que el remedio justifique la enfermedad, este es el caso. ¿Y cuál es acá el remedio? Es la bondad de Dios. ¿Y cuál es la enfermedad? Es el pecado. Entonces, realmente justificamos, dirán los calvinistas, el remedio de la manifestación extrema de la bondad de Dios. Lo justificamos, podemos justificar que Él haya creado la maldad para poder darnos este remedio. De hecho, hermanos, se suele hablar, se usa el término en latín entre calvinistas clásicos, felix culpa. Se hace referencia al pecado original, el pecado de Adán y Eva, el pecado que introdujo en la humanidad toda la maldad existente, toda la rebelión, toda la corrupción, felix culpa. En castellano, el pecado feliz. El pecado feliz porque esta es la enfermedad que hizo posible el remedio de la manifestación de la bondad de Dios de la manera tan dramática y extrema como se muestra en el tiempo. Si te choca el término pecado feliz, no sos un supralapsariano. No sos un calvinista congruente. Probablemente seas un infralapsariano. Ahora, hay algunos calvinistas que de manera muy inconsistente tratan de rechazar el supralapsarianismo y abrazar el infralapsarianismo.
Como Carlos Spurgeon. Amo a Spurgeon. Y lo amo más porque es un calvinista sumamente inconsistente. De hecho, él se opuso a algunos aspectos del calvinismo más consistente. Por ejemplo, él dijo: ¿crees que Dios creó al hombre y de manera arbitraria, soberana, es lo mismo, creó a ese hombre sin otra intención que la de condenarlo? Lo hizo y sin embargo por la única razón de destruirlo para siempre. Bueno, si puedes creerlo, te compadezco, dice Spurgeon. Eso es todo lo que puedo decir. Mereces compasión por pensar tan mal de Dios, cuya misericordia permanece para siempre. Sin embargo, es sumamente inconsistente que un calvinista hable así. Porque en el calvinismo, Dios ha elegido de manera inalterable antes de fundar este mundo salvar solo a un grupo muy reducido de hombres. Y entonces a los demás, a los que decidió crear, pero no darles la gracia que necesitan para ser salvos, ¿para qué los creó? Para ser destruidos, para ser condenados. Sin embargo, el corazón, creo yo, evangelista de Spurgeon, el corazón amoroso de Spurgeon, los llevaba a luchar con su propia teología y la misma ley moral de Dios escrita en su corazón, y el Espíritu Santo los llevaba a tener compasión de sus compañeros calvinistas que eran más consistentes que él. Que abiertamente y sin pelos en la lengua podían decir predestinación para vida, predestinación para la condenación. Los que no fueron creados para vida fueron creados para condenación. Y hay muchos calvinistas como Spurgeon con la misma inconsistencia. Ahora otros como Paul Hewitt, por ejemplo, critica a sus compañeros calvinistas infralapsarios que quieren afirmar que Adán y Eva podrían no haber pecado, que ellos tenían esta libertad significativa, que primeramente Dios no pensó en salvar y condenar y entonces después creó un tipo de mundo con el que se pueda ajustar a ese fin. Ellos dirían: no aceptamos que la creación fue hecha para caer, que el hombre fue hecho para caer. Sin embargo, a la vez quieren afirmar la elección. Paul Hewitt les dice: una falacia racional se encuentra en el corazón de la posición infralapsaria calvinista. Y entonces él compara a los calvinistas infralapsarios con un péndulo que oscila de un lado a otro, desde la mera posición, dice él, de presciencia, que es el infralapsarianismo. Dios tenía un conocimiento previo de que si él creaba a Adán y Eva, ellos caerían, a la posición de la pura preordenación, el decreto, la predestinación absoluta, el determinismo causal de los supralapsarios. Y sigue diciendo él: y al final parece que no hay una posición consistente entre un mero conocimiento previo de la caída, que es el arminianismo, y una preordenación de la caída, sigue diciendo él, que al menos en consecuencia es supralapsaria. Por esta razón el péndulo del argumento infralapsario oscila ahora hacia un lado, ahora hacia el otro. Realmente cuando encontramos un calvinista infralapsario y comenzamos a presionarlo con preguntas, eso es lo que él hace. Va de un lado hacia otro. No quiere afirmar que la creación fue hecha para caer, pero a la vez quiere afirmar que Dios es el autor de la caída, y esto le trae severos conflictos. Esta es la crisis del calvinista sincero que quiere evitar hacer a Dios culpable del pecado. Berkhoff dice a sus compañeros calvinistas infralapsarios: se inclinan a negar, ya sea explícita o implícitamente, acá está la vacilación, explícita o implícitamente, que es un acto del mero placer de Dios. El mero placer de Dios. ¿Qué es un acto del mero placer de Dios? La creación de hombres para la condenación. Está hablando de la doctrina de la reprobación, de la caída de nuestros padres en Edén. Un acto del mero placer de Dios. Esto realmente hace que el decreto de reprobación sea un decreto condicional y conduzca al pliegue arminiano. Así que Calvino y los teólogos calvinistas más clásicos acusan a sus compañeros calvinistas infralapsarios de ser arminianos, y tienen razón. Porque el infralapsarianismo es la posición consistente del arminianismo. Calvino también declaró: fue su placer condenar a la destrucción a las personas que no fueron escogidas para vida, y quiero enfatizar esto. En el calvinismo clásico,
ellos dirán que toda su teodicea, la creación de seres pecadores en los cuales Él pueda mostrar su bondad y su severidad, fue una decisión que Él tomó en su placer. Con eso quieren decir que en el calvinismo Él simplemente podría haber hecho hombres libres, que nunca pequen, o mejor dicho, libres en el sentido calvinista de la palabra, libres pero serían controlados todo el tiempo por Él. Simplemente Dios haría que ellos lo hagan libremente, pero Dios sería la causa y el origen de todas sus decisiones. O podría haber salvado a todos. ¿Por qué no lo hizo? Se pregunta el calvinista. ¿Por qué si Dios tenía libertad de crear un mundo sin pecado? ¿Por qué si Él tenía libertad de simplemente salvar a todos con un chasquido de sus dedos? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué la condenación? ¿Por qué la predestinación para condenación de la gran mayoría de los seres humanos? Un acto del placer de Dios, dirán ellos. Esta es su lógica. Si Dios lo hizo así, es porque Él encontró deleite en esa idea. Él encontró deleite, una vez más, en la idea de poder mostrar su extrema bondad y su extrema severidad, y para eso Él necesitaba medios, criaturas malignas que pudieran servir para el cumplimiento de ese propósito. De vuelta, si te choca la idea de que Dios crearía la maldad y crearía para condenación a la vasta mayoría de los hombres, si te choca creer que Dios haría eso, el Dios de la Biblia haría eso por placer, no sos calvinista. Al menos no uno consistente. Esta teoría va demasiado lejos, es demasiado pretenciosa, es una teodicea demasiado soberbia intelectualmente. Es mejor seguir la recomendación de David en el Salmo 131, versículos 1 y 2, cuando él dice: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma. Realmente somos tentados a querer encontrar una respuesta al porqué del mal. ¿Por qué Dios creó un mundo como este? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo haría? Y el calvinismo responde la pregunta. Pero si nos quedamos simplemente con Eclesiastés capítulo 7 y el resto de la Biblia, he buscado y solo estoy hallado, Dios creó a los hombres rectos, pero ellos buscaron muchas artimañas, tendremos que quedarnos ahí. Y como dice David, no andar tras cosas demasiado difíciles para mí. Demasiado difíciles para mí. De hecho, es muy difícil que un miembro promedio de una iglesia promedio sin entrenamiento pueda entender el calvinismo. Es algo demasiado difícil. Pablo dice acerca de él y Apolos en 1 Corintios 4:6, les hemos dado ejemplo, dice, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante. Bien, ¿dónde está el misterio en ambos esquemas? ¿Dónde está el elemento de misterio? ¿Dónde está el misterio? Bueno, en el supralapsarianismo, el misterio es puesto en el amor de Dios. ¿Cómo un Dios de amor haría todo esto? ¿Cómo un Dios de amor desearía crear seres simplemente para condenarlos? ¿Por qué de hecho Él no daría gracia suficiente para la salvación a todos? Es una negación explícita el calvinismo de lo que se conoce como omnibenevolencia de Dios. Es decir, que Dios es todo amoroso, lo que significa que Él desea el máximo bien de todas sus criaturas, que es la salvación. En el calvinismo Dios no lo desea. También pone el misterio en el atributo de pureza de Dios, como un Dios puro que no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, de hecho crearía la maldad. Y sería el autor que está detrás del mal, de cada acto pecaminoso que existe en el mundo, simplemente por un acto de placer. También pone el misterio en el atributo de justicia de Dios, porque Dios es el que predestina los actos pecaminosos y la incredulidad que llevan a los hombres que no se salvan a su rebelión constante, y sin embargo los juzga como si tuviesen la posibilidad de hacer lo contrario. Les dice: volveos a mí, ¿por qué moriréis, oh casa Israel?
con una mano, pero con la otra mano Él los endurece para que ellos no se arrepientan y no respondan al llamado, y después finalmente los condena por eso. Los condena por no responder. Realmente su misterio, cómo Dios pudiera ser justo y tener este tipo de comportamiento, también pone el misterio en la sinceridad de Dios en incontables textos en donde Él dice, no quiero que pequen, partiendo desde el no comas de Edén hacia todos los no hagas esto, no hagas lo otro, expresiones de dolor por el pecado. Si Dios es el que determina causalmente el pecado, si Él predestinó la caída de nuestros padres y cada pecado que cada criatura comete, ¿cómo podría ser sincero al decir que no quería que lo hagan? Es un misterio. ¿Cómo Él podía ser íntegro si a la vez Él es la causa? Ahora, en el esquema infralapsario del arminianismo, ¿dónde está el misterio? El misterio se encuentra en la omnisciencia de Dios, en que no podemos saber por qué un Dios todopoderoso, omnibenevolente y puro como el de las Escrituras crearía un mundo como este, en donde la maldad existe. Ese es el misterio. Realmente no sabemos por qué, en su omnisciencia, Dios crearía este mundo. ¿Cuáles son las razones morales que su sabiduría tiene, que su omnisciencia tiene en la creación, detrás de la creación de este mundo? Ahí está el misterio. Diríamos, no sé por qué. Dios tiene razones morales suficientes. Eso es lo que puedo concluir por medio del estudio de las Escrituras. ¿Cuáles son esas razones que Él tiene en su omnisciencia? No lo sé. No lo sé. No tengo más explicación que Eclesiastés capítulo 7. Bien. No obstante, y es importante destacar esto, si bien el supralapsarianismo pretende exaltar el señorío, el dominio, la soberanía y el poder de Dios, lo hace a costa de sus atributos de pureza, amor, justicia, de su sinceridad, etc. Pero la posición infralapsaria arminiana exalta principalmente dos atributos de Dios. Uno es la santidad. Realmente en este esquema de pensamiento Dios no quiere de ninguna manera el pecado. Dios no quería que nuestros padres caigan. Cuando Él dijo a Adán y Eva, no coman del árbol del fruto del bien y el mal, realmente quería que no coman para que les vaya bien a ellos y a toda su descendencia. Él es sincero detrás de cada queja por el pecado, por la incredulidad de los hombres. Él es sincero y esa sinceridad proviene de su pureza, que Él es completamente incompatible con el mal. Ahora también exalta el amor de Dios. Y esto es, hermanos, realmente para predicarlo, porque en el infralapsarianismo arminiano Dios sabía que nuestros padres iban a caer y sin embargo los creó igual. E inmediatamente en su omnisciencia. Y no hay momentos en Dios, porque Dios es intemporal o atemporal. Pero Dios sabía que nuestros padres caerían y sin embargo Él decidió enviar a Jesús. En el concilio eterno de la Trinidad, ellos decidieron que el Hijo, de hecho, vendría para redimir a la humanidad y que gracia suficiente sería dada a todos los hombres para que puedan beneficiarse de lo que Cristo, miles de años después de la caída de nuestros padres, haría a favor de toda la raza. Es como en el libro de Oseas, hermanos, donde el Señor le pide a Oseas, para ilustrar su amor por Israel, que se case con una mujer que sería una prostituta. Y Oseas sabía con quién se iba a casar. Y de hecho, después, cuando los adulterios llegan, Él la busca y la persigue y la alimenta sin que ella sepa cómo, sin que ella se entere. En este caso, por así decirlo, Dios sabía que el hombre sería como Gomer, que iríamos tras otros dioses. Sabía que cada uno de nosotros lo haría. Y sin embargo, estuvo dispuesto a ser al hombre igual. Y aunque muchos le rechazarían, Él estaría dispuesto a venir igual y a llegar con su gracia a cada hombre para llamarlo al arrepentimiento. Eso es para predicar, hermanos. Eso es algo que merece ser predicado. Dios consideró que valía la pena ser al hombre. Bien.
Vamos a tener un breve tiempo de preguntas y respuestas acá y después vemos si seguimos unos minutos más, al menos para presentar los esquemas básicos acerca de las diferentes posiciones históricas sobre la providencia. ¿Preguntas? Vamos a tener unos minutos de preguntas. Sí. 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 La gran mayoría de los calvinistas no tienen un conocimiento profundo de todos los supuestos que hay en su teología. Es decir, la mayoría de los calvinistas son calvinistas que se hicieron calvinistas por escuchar una predicación sobre las doctrinas de la gracia o pasaron por una serie sobre las doctrinas de la gracia, pero no han ido a los teólogos clásicos que de manera más amplia y profunda exponen el tema. Entonces, la gran mayoría realmente no lo saben. Casi todos los cristianos promedio solamente han asumido el ideal romántico del calvinismo del que hablé antes. Todos estamos perdidos, somos incapaces de arrepentirnos de nuestros pecados. Nuestra única posibilidad es que Dios de alguna forma haga que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Ahí entra en juego la doctrina de la gracia irresistible, llamado eficaz. Dios tiene que hacer que yo me arrepiente. Él debe reprogramar mi naturaleza. Él debe producir en mí el deseo de arrepentirme y la capacidad de obedecerlo. Y hacerlo no como quien da al hombre la posibilidad de hacerlo, no. No restaurar las facultades del hombre para que él decida si va a obedecer a Cristo o no. Va a ser que lo haga eficazmente. Entonces, a eso sigue la explicación de que Dios solamente dará ese tipo de gracia a algunos hombres, a todos los demás los abandonará. Los pocos que han sido salvados, seleccionados para recibir esa gracia, han sido seleccionados sin tener en consideración sus obras. Y se tratará de exaltar el amor de Dios por ese grupo de personas selectas. Y ese es todo el calvinismo que la mayoría conoce. Eso es todo. Y lo más dulce, nunca vas a perderte. Porque comenzó con gracia irresistible, seguirá con gracia irresistible, así que no importa nada más. Dios hizo que vos lo ames cuando vos no lo amabas, Él seguirá haciéndolo vez tras vez. ¿Por qué Él no hace que lo ames más de lo que lo amás ahora? Es un misterio. ¿Por qué de hecho Él hace o permite que vos peques cuando Él podría hacer que vos lo ames más? Que de hecho nunca peques o no desperdicies tu vida o que no ganes sus disciplinas o pierdas muchas recompensas en los cielos o destruyas tu vida de muchas maneras o la de otros. Será un misterio por qué Dios no obra en gracia irresistible todo el tiempo, por qué Él te dejará pecar. Y la gran mayoría de los calvinistas de hecho se aferran al calvinismo por el último punto. Por su doctrina de la perseverancia de los santos. De hecho, la gran mayoría de los calvinistas promedio de una iglesia, que no son teólogos, que no han profundizado en el calvinismo, que no han llegado ahí después de investigar la posición de los diferentes teólogos ortodoxos a lo largo de la historia de la iglesia, se hacen calvinistas simplemente porque les da un gran beneficio la idea de que ellos nunca se perderán. Y todo lo demás les suele ser un trago amargo, pero estarán dispuestos a beber la copa del calvinismo si al final pueden tener los beneficios de que nunca se perderán. Así es lo que yo he visto en mi experiencia pastoral en todo este tiempo, en mis debates con otros. Ahora, todos los calvinistas dirán que Dios realmente quería que nuestros padres caigan, que ellos tenían que pecar. Ahora, algunos dirán que Dios no está detrás del bien y del mal de la misma manera, otros dirán que sí. Unos dirán que Dios causa el bien y el mal de la misma forma,
produciendo de manera directa los pensamientos, deseos y actos pecaminosos de sus seres, tanto como Él produce los pensamientos, deseos y actos puros de otros. Unos dirán que Dios lo hace de la misma forma, otros dirán que no, que Él causa que los hombres pequen, pero de manera indirecta, usando medios. En la primera escuela, vamos a decir la escuela que afirma que Dios está detrás del bien y el mal, de la misma forma, Dios es como quien toma una roca y la arroja. Así es como Él hace que el hombre peque. De manera directa, Él toca su mente, sus emociones y su voluntad y hace que peque. En la segunda posición, Él quiere arrojar la roca y Él arrojará la roca, pero usará una pala mecánica para moverla. Quizás enviará algún demonio para que haga que tropieces y peques, retirará grados de gracia para que tropieces y peques, lo hará de otras formas. Ahora, algunos calvinistas, de manera muy inconsistente, la gran mayoría dirán, Dios decretó que nuestros padres pequen, pero Él no es de ninguna manera el autor del pecado. Eso es inconsistencia. Algunos dirán que sí. Algunos dirán que sí. Otros van a decir directamente, no, Dios es el culpable, como dijo el hijo de Sproul Jr. en su libro Todopoderoso sobre todos. Dios es el culpable de la caída. Él es el que inclinó las naturalezas de Lucifer, Adán y Eva para que ellos se corrompieran y pecaran. Esa es la escuela más dura y más rígida, pero simplemente ver que existen esas escuelas y que existe este tipo de escuela dura nos muestra dónde lleva el calvinismo. Sproul es probablemente el calvinista más importante de los últimos tiempos y es su hijo el que hace estas afirmaciones. Calvino dirá claramente, Dios es el autor del pecado. Dios es el autor. Otros dirán, Dios lo causa, pero Él no es culpable, Él simplemente no es el autor. Algunos dirán, Él es solamente el autor intelectual del pecado, Él planificó que el pecado ocurra, Él es el que movió la pala mecánica, pero Él no tocó la piedra con sus propias manos. Otros dirán, sí, Él tomó la piedra con sus manos y la arrojó, ¿y cuál es el problema? Entonces, esas son las escuelas, María. En mi caso, yo he sido de los calvinistas más inconsistentes que existen. Porque afirmaba todo lo que afirmo ahora, el amor universal de Dios por los hombres, que la gracia tiene un aspecto resistible, pero a la vez quería afirmar las declaraciones del calvinismo. Como Spurgeon, o John Bunyan, o John Newton lo han hecho. Y de hecho se levantaron contra las escuelas más congruentes. Pero es importante que los autores calvinistas clásicos, Berkhoff, Agustín de Hipona, que es el padre de Calvino en este sentido, Calvino mismo, John Piper, ellos hacen este tipo de afirmaciones. Si yo usara calvinistas de segunda clase que no tienen relevancia dentro del mundo reformado, yo estaría haciendo algo inmoral y bajo. Pero son los padres los que dicen esto. ¿Respondo, María? Sí. Claro que la permitió, sí. La diferencia es enorme, pero es muy buena tu pregunta. Porque al final el debate entre infralapsarios, no entre supras, sino infralapsarios, es este. ¿Justificamos que Dios haya creado o habría sido mejor que Él no cree nada? Ese es el debate entre los infralapsarios. Evidentemente, Dios encontró razones para creer que valía la pena crear en vez de no crear un mundo como este. Ahora bien, hubo otro aspecto de tu pregunta. Me acordé, sí. Sí, bien. Ahora bien,
¿por qué Dios podría permitir, diferencia entre decreto permisivo y decreto causativo o decreto activo? Es muy distinto. Un decreto de Dios es una decisión soberana que Dios tomó antes de fundar este mundo. Dios decretó crear, lo hizo. Fue una decisión que Él tomó. También Él decidió permitir la caída. También Él tomó esa decisión. Ahora, una cosa es permitir, otra cosa es causar. Es muy diferente. En el esquema infralapsario arminiano, Adán y Eva eran libres para pecar o no pecar. Podrían no haberlo hecho, solo que Dios sabía que sí lo iban a hacer. Dios sabía que lo iban a hacer. Y entonces Él ya puso en marcha el plan de redención por medio de la encarnación, vida, muerte, crucifixión, resurrección y todo lo demás del Hijo. Entonces podrían no haberlo hecho. Tenían libertad para no haberlo hecho. Satanás podría no haberse revelado. Nuestros padres podrían haber dicho, no, Satanás, nosotros nos quedamos con Dios. Tenían libertad para hacerlo, pero lo hicieron. Algo muy distinto es causarlo. No, el calvinismo y el supralapsarianismo no había opción. Adán y Eva tenían que caer. No existía la posibilidad de que obedezcan. Tenía que suceder. Y Dios, de una forma u otra, dependiendo de cuál escuela calvinista tengamos en mente, de qué escuela calvinista se trate, provocaría esa caída, de manera directa o de manera indirecta. Eso es muy distinto. Ahora, algo para decir a favor del infralapsarianismo y de por qué Dios justificaría la creación de la maldad, además de que podría ser la única forma en la que Dios a largo plazo podría tener un mundo de criaturas libres en donde el mal no exista, es que, de hecho, los que se pierden en el esquema infralapsario arminiano se pierden por su propia culpa, pero había gracia para ellos. Es decir, en el calvinismo la pregunta es, ¿por qué Dios no salva a todos? En el infralapsarianismo arminiano la pregunta es, ¿y por qué no todos se salvan? Si todos reciben gracia para su salvación. Entonces, los que se pierden no van a poder decir, no hubo gracia suficiente para que yo pueda arrepentirme y creer y ser salvo. ¿Y por qué Dios no crearía un mundo con millones y billones de hombres? ¿Por qué Dios no haría algo así? ¿Por qué Dios no crearía un mundo por culpa de los que rechazarían libremente la gracia de Dios? ¿Entienden? ¿Por qué Él no crearía a todos los que sí libremente responderían por culpa de los que libremente no se arrepentirían teniendo la posibilidad de hacerlo? Realmente eso sería darle demasiado poder a los que libremente se rebelarían contra Dios. ¿Me entienden? Bien, vamos a avanzar un poco más. Sí. Para poder ser salvo, nadie va a tener que quejarse delante del Señor o que reprochar. Yo sé que hay gente que murió sin escuchar el Evangelio. ¿Cómo podríamos decir que esa persona recibió? ¿Qué tipo de gracia recibió esa gente? Como para llegar a la conclusión, soy salvo por medio de Cristo. Porque sabemos que es la única forma de ser salvo. Bien, voy a responder tu pregunta en la clase destinada a ese propósito. Ahora me llevaría bastante tiempo hacerlo. Pero simplemente de manera rápida tenemos textos como Romanos capítulo 2, en donde Pablo afirma que la paciencia y bondad de Dios manifestada en múltiples maneras, guía al gentil que nunca escuchó de la ley de Moisés ni el Evangelio al arrepentimiento. Su benignidad, paciencia y longanimidad te guía al arrepentimiento. Así que Dios está trabajando incluso entre los que no han escuchado nunca ni de su ley ni del Evangelio para guiarlos al arrepentimiento. Tenemos textos como Hechos capítulo 17 donde Pablo afirma que Dios prefijó los límites de la habitación de las naciones. Es una referencia a su providencia en las naciones para que buscaran a Dios. Dios está trabajando para que los hombres le busquen. Ahora, hay dos escuelas básicas que cada una diría lo siguiente. Es posible, diría una escuela, que alguien se salve sin escuchar el Evangelio. Que recibiendo este tipo de gracia de Dios se arrepienta, crea, busca a Dios al estilo del Antiguo Testamento, como Abraham, como tantos creyentes que se convirtieron
Dios se apareció a ellos, Dios se manifestó a ellos. De alguna forma, ellos no sabían nada más, no conocían a Moisés, no conocían la ley, menos sabían del Mesías. Y dirían que existen casos de personas que se salvan de esa forma. Yo me inclino a creer en la segunda escuela, que diría, cuando Dios sabe que alguien respondería a este tipo de gracia, entonces Dios va a enviar misioneros. Dios va a encontrar una forma de hacer que alguien llegue y predique el Evangelio. En esta segunda escuela, esas personas que, movidas por la gracia de Dios, no ceden, son la buena tierra en la parábola del sembrador. Buena tierra que cuando el Evangelio llegue, ellos creerán en Cristo, van a arrepentirse de sus pecados, y lo que hizo el trabajo previo de llevarlos a ese punto de preparación donde están listos para ser salvos es esta gracia que vemos en Romanos 2 o Hechos capítulo 17, entre otros textos. Así yo podría dividir la gracia de Dios en gracia preveniente, todo lo que Dios hace para conducir a alguien a un estado de preparación para su salvación, para llevarlo a un punto donde esté listo para arrepentirse, creer, buscar a Dios. Hablaría de gracia convincente, que es la gracia que viene con el Evangelio, que trae profunda convicción de pecado al hombre y le da la capacidad de arrepentirse y creer. Gracia regeneradora después, gracia santificadora para el resto de la vida. Pero vamos a ver más de eso después. Bien, yo diría lo siguiente, en el supralapsarianismo, el control de Dios o el ejercicio de su soberanía es más importante que el amor de Dios o que la pureza de Dios. Difícilmente vas a encontrar un calvinista que diga eso, pero hay tres categorías de textos que se encuentran en tensión en las Escrituras: textos que afirman que Dios usa su derecho como soberano para gobernar su creación, textos que hablan del amor universal de Dios y textos que presuponen y afirman la responsabilidad humana y su libertad. Entonces, en el calvinismo, la categoría de textos que proclaman la soberanía de Dios es preeminente sobre las otras listas de textos. El control de Dios será más importante que el amor de Dios o que la libertad humana. Entonces, el calvinista va a sacrificar la omnibenevolencia de Dios, la sinceridad de Dios, incluso una definición clásica de la libertad humana, a fin de poder salvaguardar su noción del control de Dios. El control es más importante que todo lo demás. Ahora, también el supralapsario, como lo vimos en las citas de Piper, MacArthur y otros, conecta esa lista de textos con la gloria de Dios. Y ellos dirán que Dios está más preocupado por mostrar, como lo vimos, su extrema bondad y severidad que por simplemente salvar al pecador. Su preocupación principal es mostrar estos aspectos dramáticos, estos polos extremos de su carácter. Entonces, eso es lo que al calvinista le da fuego para aferrarse y defender su posición. Que dirán que su posición da más gloria a Dios que las demás posiciones. ¿Respondo, Fede? Miren, vamos a hacer así para no extenderlo más. Voy a dejar lo que quedaba de clase para la próxima. Si quedan algunas preguntas más, las respondo. Quería preguntar, ¿cómo interpretamos ahora entonces Romanos 8, 29? ¿No? Sí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, vamos a profundizar más en eso cuando veamos la doctrina de la elección en sí, pero diría que Pablo está hablando de que los gentiles también fueron escogidos en ese texto. Lo mismo en Efesios 1, 2 y 3, y no solamente los judíos. Y lo que fue predestinado es el plan de salvación.
no individuos puntuales a la gloria. Lo que fue predestinado es que en Cristo los gentiles seamos también incluidos en las promesas de Dios dadas a Israel. Y eso, para los lectores de Romanos, era algo muy chocante, porque el debate más importante en la iglesia primitiva era este: ¿cómo Dios podría dar todas las promesas que Él dio durante cientos de años a Israel, a los gentiles, los cananitas? Ellos eran nuestros enemigos y Dios nos pidió que, de hecho, matemos a los idólatras cananitas. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo es que ahora los gentiles están diciendo, dice este Pablo, que ellos también son hijos de Abraham? Ellos no están circuncidados, ellos tienen sangre gentil en sus venas, sus padres se han postrado ante dioses paganos. ¿Qué está diciendo Pablo? Y Pablo está diciendo en Efesios capítulo 3 de manera muy clara. Él dice: yo vengo a revelar el misterio, que los gentiles también eran copartícipes de la herencia. El Mesías vino no solamente por el pueblo judío, sino también por ellos. Cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia tan grande como las estrellas, no estaba pensando solamente en descendientes físicos. Estaba pensando en las naciones, en los gentiles. Los gentiles estaban de antemano incluidos y predestinados para ser salvados. Habría parte para ellos en las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Eso es algo muy chocante para ellos. Y que afirma la soberanía de Dios. Y Pablo habla de eso en Romanos 9. ¿Qué si Dios en su soberanía quiere darles a ustedes que rechazaban al Mesías la identidad de pueblo de Dios a los gentiles? ¿Qué? ¿Por qué Dios no puede escoger e incluir también a los gentiles en su plan de salvación? La palabra predestinación tiene varias acepciones. A veces, e incluso los calvinistas reconocen eso. A veces puede significar que Dios minuciosamente ordenó que algo sucediera de principio a fin. A veces solamente Dios predestinó que algo suceda. A veces solamente predestinó un medio. Bien, última pregunta. Pero vamos a ver eso en detalle, Sandra. Vamos a tener toda una exposición sobre Romanos 9 con preguntas, Romanos 9, 10 y 11. Vamos a revisar todos los textos pertinentes. Simplemente debemos ir paso a paso y parte por parte construyendo su pensamiento. De otra manera, solamente voy a darles respuestas rápidas que no van a servirles a largo plazo. Bien, cuando ves ese texto en su contexto e incluso cuando lo comparas sobre todo con la referencia en Lucas, explícitamente Jesús afirma que es un juicio. Exactamente, es un juicio. Como ellos una y otra vez lo rechazaron, de hecho Él se manifestó abiertamente a esa generación, pero es la generación más perversa. Jesús dijo que les iba a demandar toda la sangre a esa generación, desde Abel hasta el último profeta que asesinaron. De hecho, Él dijo: la generación maligna y perversa demanda señal, cuando ellos fueron a pedirles señales, después de todos los milagros que Él hizo. Cosas que ni Moisés, ni Elías o Eliseo habían hecho, milagros extraordinarios. Todavía ellos iban a pedirles señales, aun cuando en Juan capítulo 3 Nicodemo le dice: Rabí, y él era un miembro del Sanedrín, de los ancianos que gobernaban Israel y que planificaron la ejecución de Jesús. Sabemos, habla en plural, sabemos que venís de Dios, porque nadie puede hacer las obras que vos hacés si Dios no está con él. Sabemos, dice él. Nosotros sabemos. Y sin embargo, iban a pedir más señales. La generación maligna y perversa demanda señal. Y señal no les será dada. A partir de entonces Jesús dice, no lo pueden ver en Mateo 11 al 13, en parábolas. En parábolas. Para que viendo no vean y oyendo no oyan ni entiendan. Y es muy importante que la afirmación de Jesús presupone la libertad significativa, porque dice: no sea que vean y entiendan y se conviertan y yo los sane. Ellos podían convertirse si entendían
las cosas que Jesús estaba enseñando, pero eran veladas para ellos por causa de su pecado. Un muy buen texto para entender cómo la misericordia y la justicia de Dios se manifiestan en su revelación y en su ocultamiento es Mateo capítulo 11. Cuando Jesús dice, después de reprender a Capernaum, Betsaida, diciéndoles, aun si Sodoma y Gomorra hubiesen visto estos milagros, los pecadores más grandes y depravados del viejo mundo, ellos se habían arrepentido y ustedes no lo hacen. Si ellos podrían, ustedes pueden y ustedes no lo hacen. Entonces Él dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. El requisito para que Dios se muestre claramente a nosotros es la humildad, ser como niños. De los soberbios, los sabios y entendidos, Él se oculta. Entonces, por eso, a partir de cierto punto, Él empieza a hablar por parábolas, ¿no? Y Él les dice a los discípulos, a ustedes les es dado, a los demás no les es dado. Bien, Romanos capítulo 11, es un juicio por su endurecimiento. Ellos rechazan al Mesías, dice Pablo, su conclusión en Romanos capítulo 9, pero en Romanos capítulo 10, Él va a enfatizar, Él dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Cientos de años. Cuando Jesús al final en Mateo capítulo 23, Él dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirlos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Eso tiene reminiscencias con toda la historia de Israel. El cuántas veces quise no resume solamente el ministerio de Jesús, sino todo lo que Dios hizo durante cientos de años. Y al final el mismo Hijo fue enviado a reunirlos y no quieren. Entonces, Romanos capítulo 9, Dios no es injusto, dirá Pablo, al endurecerlos por su incredulidad. Romanos capítulo 10, Él dirá, la salvación ahora es enviada a los gentiles, como dijo Jesús en los evangelios, el reino les es quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él, porque ellos creen. Y sin embargo, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos capítulo 11, entonces Pablo afirma, Dios les dio un espíritu de estupor. Espíritu de estupor, probablemente es una referencia a demonios. Fueron entregados a su incredulidad y a su maldad. ¿Hay injusticia en Dios al actuar así, dice Pablo en Romanos 9? Por supuesto que no, porque no hay arbitrariedad. Contraria a la interpretación calvinista, lo que Romanos 9 está demostrando es que Dios no es arbitrario al condenar y endurecer y entregar a un espíritu de estupor a los judíos cuando por cientos de años estuvo extendiendo su mano a ellos. ¿Qué entonces si Dios ahora envía a sus apóstoles a los gentiles? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Y dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Puede decir el judío, ¿por qué nos diste un espíritu de estupor? Cuando Dios, de hecho, por cientos de años, de manera casi exclusiva, estuvo revelándose a Israel y no a los demás pueblos, de manera tan especial, enviándoles profetas, ángeles, las tablas de la ley. Ese es todo el mensaje de Romanos 9, 10 y 11. Bien, concluimos. Vamos a dar gracias. Oh Señor, te damos gracias por permitirnos tener este espacio de estudio, de meditación, de refinar nuestra comprensión, de entender más, Señor. Oh Señor, lávanos con tu palabra. Lávanos con tu palabra. Nosotros queremos conocerte, tenemos celo de tu nombre, queremos defender tu verdad y queremos también proclamarla. Es con este solo propósito que nos reunimos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y confirmar en nuestro corazón todo lo que sea verdadero que haya sido dicho hoy. Amén.